Hola, mi nombre es Ramiro y en este video vamos a estar resolviendo un ejercicio para el trabajo especial de Física 1, turno mañana, así que vamos a proceder a leer el enunciado. Un conductor llamado Ayrton va manejando una Ferrari sobre una ruta que tiene un ancho de calzada de 7,20 metros. Para que el automóvil pueda circular a 80 km por hora por una curva de 600 metros de radio sin experimentar esfuerzos laterales, ¿cuál debe ser la diferencia de nivel entre los bordes de la calzada? Bueno, ahora que ya tenemos leído el enunciado, vamos a analizar qué es lo que nos quiere decir el ejercicio. Y si tomamos en cuenta los bocetos o representaciones que nos dieron, podemos ver que el auto lo que hace es entrar en esta curva de la ruta, el radio de la curva es de 600 metros, y cuando entra en la curva lo que hace el auto es inclinarse producto de la inclinación de la ruta. Y lo que hay es un peralte que es esta H. Esta H es la que el ejercicio nos quiere calcular. Ahora bien, para contextualizar el ejercicio tenemos que recordar que el rozamiento es esencial a la hora de esto. ¿Por qué? Porque el rozamiento es lo que nos permite doblar una ruta, por ejemplo. Cuando uno entra en una curva, tenemos que la fuerza de roce iría apuntando hacia el centro. Ahora, si nosotros ponemos un peralte, inclinamos la ruta un poquito, podemos lograr que el auto pueda doblar sin efecto de rozamiento. Más allá de esto, sabemos que el rozamiento es importante para el manejo, porque todo buen conductor, por ejemplo Ayrton, antes de salir de la ruta tendría que cerciorarse que no tiene las gomas lisas, para tener un buen agarre entre el pavimento y las gomas, justamente. Así también a nadie se le ocurriría, por ejemplo, agarrar una curva a 100 km por hora si en la curva hubiera escarcha o ripio o una mancha de aceite, porque habría muy grandes posibilidades de despistarse. Y además, si uno tomara esta curva y no existiera este peralte, uno la tendría que tomar a velocidades sumamente inferiores, porque existe el riesgo de despistarse de la ruta, de ir hacia la banquina. Veamos algunos ejemplos de videos donde justamente esto que estamos hablando pasa. Veamos ahora en este ejemplo cómo la bicicleta va doblando por la curva sin peralte a cámara lenta por el efecto del rozamiento entre la rueda y el piso. En este otro ejemplo vemos un ciclista que está doblando por una curva pero con peralte. En este caso, el ciclista no va a necesitar de la fuerza de rozamiento si entra a la velocidad correcta para poder doblar sin ningún esfuerzo lateral. A continuación vemos el dibujo de las fuerzas, el peso, la normal y la aceleración centrípeta horizontal que está mirando hacia el centro de la circunferencia imaginaria porque, claro, está describiendo una trayectoria circular. La normal en este caso, vamos a ver después, que es mayor al peso, y esa normal de apoyo es la que ayuda al ciclista a poder doblar fácilmente. En este video podemos apreciar de manera bastante trágica cómo la falta de rozamiento y la gran velocidad a la que el camión toma la curva hace que el camión vuelque. Bien, ahora que ya leímos el enunciado, vamos a analizar qué es lo que tenemos que resolver. La clave está cuando el enunciado dice que el auto no debe soportar esfuerzos laterales. Esto quiere decir que cuando entra en la curva no tiene que haber fuerza de rozamiento y tiene que doblar de todas maneras. Entonces, para empezar a resolver, vamos a ir haciendo todos los pasos que ya vimos en la clase y después llegar a un resultado. Primero tenemos el boceto de la representación que está dado en el ejercicio. ¿Qué sigue? Hacer un diagrama de cuerpo aislado. Así que en el diagrama de cuerpo aislado representamos todas las fuerzas. Tenemos la fuerza peso y también tenemos la normal de agarre entre el auto y el pavimento. Que la normal, como siempre, va perpendicular a la superficie de apoyo. Y ahora tenemos que tomar un sistema de referencia, pero no cualquier sistema de referencia. Tiene que ser un sistema de referencia inercial. Tenemos dos posibilidades. O tomamos un sistema de referencia así,
Hay uno que es inercial y el otro no es inercial. El que es inercial es este, y es el que vamos a usar. ¿Por qué? Porque acá tenemos una aceleración horizontal que va hacia allá. Entonces nosotros lo que queremos es que la aceleración esté en uno de los ejes de nuestro sistema de referencia, así en el otro no tenemos que hacer tantos cálculos. Así que este es el que no vamos a usar. Y como sabemos de los ejercicios de dinámica, lo que sigue es plantear los principios de Newton y la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y. Lo que vemos acá es que ahora la normal la tenemos que descomponer en X y en Y. Entonces, tenemos normal en X y normal en Y. Ahora sí, procedemos a plantear la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y tenemos la normal en X, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Pero la aceleración en X no es otra cosa que la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque cuando entra el auto a la curva, tenemos que la aceleración siempre está mirando hacia el centro de la circunferencia. Así que tendríamos una aceleración centrípeta horizontal mirando hacia allá. La aceleración, por supuesto, la podemos escribir como v cuadrado sobre r. Bien. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Y en Y tenemos el peso, que va a ser negativo, o sea que tenemos normal en Y menos el peso, igual a la masa por la aceleración en Y. Pero no tenemos aceleración en Y, porque cuando el auto entra en esta curva, el auto no es un helicóptero, no sale volando. Entonces, como no hay aceleración en Y, esto lo podemos tachar y es igual a 0. Así que ahora que tenemos estos principios de Newton enunciados, vamos a continuar con la resolución del ejercicio. Bueno, ahora vamos a seguir con la resolución del ejercicio. Lo que tenemos que hacer ahora es descomponer las normales en el eje X y en el eje Y. Y ahora, con estos datos, los vamos a reemplazar acá arriba. Empezamos con la sumatoria de f de x. Tenemos la normal en x, que es n por el seno de alfa, es igual a la masa por v cuadrado sobre r. Y ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la normal en Y menos el peso es igual a 0. O sea que haciendo un despeje sencillo, tenemos que la normal en Y es igual al peso. Y escribimos n sub I, que es n coseno de alfa. Igual al peso. ¿El peso qué es? Masa por gravedad. Y acá tenemos un segundo sistema de ecuaciones, que esto sí lo podemos despejar y vemos que nos da. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a dividir miembro a miembro. Dividimos este por este. N sobre n, 1, no lo pongo. Seno sobre coseno de alfa da tangente de alfa. Y hacemos m sobre m se van, así que no las tomo en cuenta. B cuadrado sobre r dividido g da b cuadrado sobre r por g. Nosotros lo que tenemos de incógnita acá es el alfa, porque la velocidad la conocemos, 80 km por hora. El R lo conocemos, es el radio de la circunferencia, 600 metros. Y el G lo conocemos también. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Tenemos que la tangente de alfa es igual a 80 km por hora pasado metros por segundo, serían 222,22 metros sobre segundo al cuadrado sobre 600 metros por 10 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos las cuentas y nos da que el alfa es de 4,7 grados.
¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que la inclinación de la ruta en la curva tiene que ser de 4,7 grados para que el auto entre en la curva y sin efecto de rozamiento pueda doblar solo. Pero el ejercicio no nos pedía eso, nos pedía otra cosa. Así que ahora borro esto y vamos a seguir con el ejercicio. Bueno, ahora que ya estamos cada vez más cerca de resolver el ejercicio, vamos a hacer el último paso de los cálculos. Nosotros anteriormente teníamos que el ángulo de inclinación era de 4,70 grados, que vendría a ser este alfa justamente. Ahora bien, nosotros queremos calcular la diferencia de nivel a ambos bordes de la calzada, es decir, esta altura h. Esta es nuestra incógnita, pero además sabemos que el ancho de la calzada es de 7,2 metros. El ancho de la calzada vendría a ser este. Ahora, si usamos relaciones trigonométricas, podemos llegar a calcular esta h. Entonces sabemos que el seno de alfa es igual al opuesto, que es la h, sobre la hipotenusa, que es 7,2. Y el alfa lo sabemos, porque es 4,7. Entonces tenemos seno de alfa, que es 4,7 grados, igual a h sobre 7,2. Si despejamos y resolvemos, nos da que el h es 0,59 metros. Y esta es nuestra respuesta del ejercicio. H igual 0,59 metros. Pero nosotros sabemos que el ejercicio no termina acá. Si, por ejemplo, estamos en un parcial y no sabemos si ese resultado tiene sentido, necesitamos alguna manera de ver si lo que estamos haciendo está correcto. Entonces, volvemos para atrás y vamos acá, a esta formulación que vimos allá. Si nosotros recordamos la función tangente de alfa, podemos ver que si aumenta alfa, aumenta la tangente de alfa. Y si disminuye alfa, disminuye la tangente de alfa. Entonces, analicemos. Si alfa, por ejemplo, si la velocidad va aumentando cada vez más, es decir, si entro con una velocidad excesiva dentro de la ruta, entonces la tangente de alfa va a tener que ser más grande. Y por ende, alfa va a tener que ser más grande. Y eso tiene sentido, porque si yo entro en una curva a altas velocidades, la inclinación va a tener que ser mayor para que yo pueda doblar. Y ahora al revés, supongamos que R es más grande. Bueno, si R es más grande, claramente cuando el radio es superior, tenemos una curva que es más larga, que es más grande. Entonces, si es una curva más suave, vamos a tener la tangente de alfa que va a ser menor, por ende alfa va a ser menor y vamos a necesitar una inclinación de la ruta mucho menor para que el auto pueda doblar sin efecto de rozamiento. Entonces, ahora que verificamos qué es lo que nos quiere decir esta expresión, el video no termina acá y como bonus track vamos a analizar si anteriormente en el ejercicio no elegíamos un sistema de referencia inercial, si elegíamos mal nuestro sistema de referencia. Y vamos a ver cómo se complica bastante más la resolución del ejercicio. Bueno, ahora vamos a retroceder hacia atrás en el ejercicio y vamos a ver cómo se complica bastante más la resolución si tenemos un sistema de referencia no inercial. Ahora bien, por dinámica sabemos que si tomamos cualquier sistema de referencia, sea bueno o sea malo, tenemos que llegar al mismo resultado. Y eso también lo vamos a verificar al final del ejercicio. Bien, como habíamos dicho antes, para el diagrama cuerpo aislado ponemos todas las fuerzas. Así que ponemos el peso, ponemos la normal, eso no va a cambiar, y después elegimos el sistema de referencia. En el anterior ejercicio habíamos elegido un sistema de referencia así. Y lo que venimos a plantear ahora es cambiar ese sistema de referencia y poner uno no inercial, uno que sea así. Así que vamos a usar este sistema de referencia ahora y vamos a ver qué pasa en el análisis de las fuerzas. Entonces ahora tenemos que nuestro eje X va a estar paralelo o sobre el pavimento y el eje Y en esta dirección. Así que para analizar todas las fuerzas que tenemos y la aceleración, vamos a analizar acá abajo para verlo mejor. Primero ya podemos observar que el peso, este
sería nuestro eje X y este es nuestro eje Y, ¿no? Entonces ya vemos que el peso lo tenemos que descomponer en dos. El peso en X y el peso en Y. O sea que ahí ya tenemos una complicación. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero en el anterior ejercicio, en el anterior sistema, también tenemos que descomponer la normal. Sí, pero acá además tenemos que descomponer la aceleración centrípeta, porque no está en ninguno de los ejes. Entonces, además de esto, vamos a tener una aceleración centrípeta en X y una aceleración centrípeta en Y. Así que ahora que ya tenemos todo esto, vamos a hacer el análisis de la sumatoria de las fuerzas. Y acá en estas ecuaciones ya podemos ver la diferencia con el anterior sistema, porque en el anterior sistema teníamos una de las aceleraciones que era 0, lo igualábamos uno de los términos de estos a 0 y todo se resolvía mucho más fácil. Ahora no, acá no hay nada que podamos tachar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el peso y la aceleración centrípeta que están descompuestas en X. Y acá tenemos todas las ecuaciones para poder resolver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar esto que tenemos acá arriba. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es despejar una de estas ecuaciones y la otra la vamos a dejar para ver algo interesante sobre este ejercicio. Cada vez estamos más cerca de terminar el ejercicio. Ahora lo único que falta es hacer un poco de matemática, no es nada muy complicado. Yo acá lo único que dejé son las ecuaciones a las que habíamos llegado anteriormente, no es nada nuevo. Vamos a trabajar primero con esta de acá abajo. Nosotros tenemos que el peso es mg, entonces tenemos masa por gravedad por el seno de alfa. Y esto queda demostrado. Masa por aceleración centrípeta por el coseno de alfa. Acá podemos tachar las masas y reemplazamos la aceleración centrípeta por b cuadrado sobre r. Entonces nos queda g seno de alfa igual a b cuadrado sobre r por el coseno de alfa. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos el coseno dividiendo por acá, nos queda g por la tangente de alfa, nos queda seno sobre coseno, igual a b cuadrado sobre r. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos dividiendo el g ahí, nos queda tangente de alfa igual a b cuadrado sobre rg. Y ahí llegamos a la formulación del anterior sistema de referencia. O sea que ya vimos que utilizando un sistema de referencia no inercial, igualmente llegamos al mismo resultado. Pero esto no termina, porque todavía nos falta analizar esta ecuación de acá. Y tal vez sea la ecuación más interesante de todas. Y ya vamos a ver por qué. Entonces seguimos trabajando acá abajo. ¿Qué vamos a hacer con esta? Vamos a despejarla normal. Y esta es la ecuación a la que yo quería llegar. ¿Por qué es tan interesante esto? Y porque pensemos un poco. Acá la normal siempre va a ser menor al peso. ¿Por qué? Porque el peso siempre va a estar dividido por un número mayor a 1. Y es muy interesante esto, porque cuando un auto está en una superficie plana, andando, esté quieto, lo que sea, sabemos que la normal vale lo mismo que el peso. Ahora, cuando nosotros inclinamos la ruta, estamos generando una normal que es mayor a la del peso. Y por eso es que los ingenieros justamente hacen un perante de la ruta y la inclinan un poco para generar una normal que ayude al auto a agarrarse mejor a la ruta. Es decir, hay una normal de apoyo mayor. Por eso es que tal vez esta ecuación sea mucho más interesante que calcular el h y después a partir de esta ecuación de acá. Así que ahora que terminamos el ejercicio, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima.